uno, eso de ustedes. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Randy Haddad, como todos lo saben, de la cuenta Rinconcitos RD. Tenemos en este momento el placer y el honor para esta cuenta de hacer una entrevista, señores, a un prestigioso escritor que nosotros nos topamos, nosotros vimos aquí en uno de los senderismos que nosotros hacemos los fines de semana, en lo que es la playa Buen Hombre de Montecristi, señores. Un prestigioso escritor español nos topamos nosotros aquí en Buen Hombre, Montecristi. Estamos nada más y nada menos que con el escritor Carlos Muñoz González. Cata, un placer aquí estar en esta hermosura de país, de gente, sobre todo de playa, ¿no? Esta región norte es maravillosa. Gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias de verdad, Carlos. Como se puede cortar, podemos hablar porque luego se Sí, sí, corta. sí, no importa. Escritor viajero, porque no soy viajero antes que escritor, ¿eh? Está Para bien, que sepa está que es bien. un viaje, que soy viajero. Está bien. Entonces, Carlos, una pregunta, Carlos. ¿A qué tú te dedicas realmente? No, ahora mismo, soy escritor y viajero. A viajar por el mundo, pues intentar disfrutar un poquito la vida y olvidar un poco las penas, digamos, ¿no? ¿De qué país eres, Carlos? Bueno, yo realmente soy de España, pero ahora mismo podría decir que soy un ciudadano del mundo, porque ni yo sé mismo de dónde soy. ¿Cuáles libros tú has escrito? He escrito 4 libros, una saga, pues de viajes, ¿no? De viajes alrededor del mundo, y uno por continente, ¿no? Uno de América, uno de Europa, uno de Asia, Oceanía, y el otro de África. Pues esta saga fueron 7 años de viaje, en lo Sí. que recorrí 103 países, viajando ininterrumpidamente. En el tiempo, creo que fue 7 años, del 2009 al 2016. ¿Es cierto que tú escribiste el famoso, prestigioso libro llamado Viajando sin GPS? Sí, claro. Tú mismo lo hiciste. Sí, bueno, un proceso largo, arduo de trabajo, ¿no? Porque ¿Usted fue está como, escuchando? Escribió el libro Viajando sin GPS, se llama ese libro. Un libro famoso a nivel mundial. Sigue explicando. eso fue como aprender a caminar, diría yo, ¿no? Porque cuando uno empieza la carrera de escritor, pues como la de viajero, ¿no? O pues todos soñamos, dicen que todo es imposible, pero no, nada es imposible, ¿no? Y solo hay que dar un paso adelante. Fueron 5 años de escritura, de mis memorias, fue complicado, ¿no? El proceso. ¿Es cierto que le diste la vuelta al mundo, Carlos? Sí, sí, es cierto, por tierra. Por tierra, fueron 7 años de viajando. 7 años. Sí, con la mochila al hombro. Y con una ¿Cuáles minusvalía. países visitaste en ese viaje al mundo? Bueno, pues... Señores, que no- la vuelta al mundo. ¿Cuántos países usted visitó? Bueno, no es que lo haya contado, ¿no? Porque tampoco es que se trata de estampar sellos en un pasaporte, pero sí que pasé de los 100 países. Hazme un preámbulo. ¿Cómo fueron esos viajes? ¿De dónde fuiste? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Así, brevemente, un pequeño resumen. Empezamos en el 2009, que me acuerdo como si fuese hoy, cruzando el charco, digamos, a ultramar, ¿no? A Uruguay, con la presencia de José Mujica en el 2009, ¿no? Empezaste en Uruguay. En Uruguay en el 2009, porque Ok. fui a visitar a unos amigos. Ok. ¿Y cómo seguiste? Seguimos todo Sudamérica, cruzamos todo el Amazonas, cruzamos el archipiélago de San Blas por barco desde Colombia, ¿no? El tapón del Colombia. Darién, el tapón del Darién famoso que no se puede cruzar, ¿no? Porque es peligroso por la selva, pues se hace por mar. Sí. Y una vez que llegas a Panamá, continúas todo Centroamérica, ¿no? Digamos hasta México y los Estados Unidos, ¿no? Digamos que es un viaje que hace mucha gente en busca del sueño americano, ¿no? Ok. ¿Y qué hiciste en Estados Unidos? ¿Seguiste? No, en Estados Unidos, pues no, fue un país que me sorprendió ni que me sorprende a día de hoy, por más veces que lo visite, yo no empatizo con ese país por el tema que es un bonito país para visitar, pero no me gusta a mí, por ejemplo, para vivir. ¿Y cómo siguió la ruta después de Estados Unidos? ¿Qué siguió? Pues después de Estados Unidos saltamos hacia el continente asiático con escala en Chile, Nueva Zelanda y Australia para llegar a las Filipinas, a las Islas Filipinas. Pero de Estados Unidos a Chile volviste. Volví porque volví a Brasil por Ok. temas personales y después ya crucé de ahí Ok. al continente asiático. Todo por avión. No, en avión solo el traslado de continente, Ok. el viaje todo por tierra. Ok. Y luego de Nueva Zelanda, esa zona, de Chile a Nueva Zelanda. Así De Chile fue. a Nueva Zelanda porque es un vuelo pues, que es para cruzar el océano desde Chile hasta Nueva Zelanda, Australia y Filipinas en 3 escalas. Sí. Y después recorrí 3 años todo el sudeste asiático, la parte de Japón, de Corea, de Mongolia.
varias veces entré, salí de varios países. ¿Cómo fue tu Fueron experiencia? 3 años dando vueltas, digamos. ¿Cómo fue tu experiencia en Japón? ¿Tú llegaste a ir al Monte Fuji en Japón, por ejemplo? No, el Monte Fuji en concreto no te voy a decir que lo visité, pero bueno, sí tuve la fortuna de viajar por zonas de Japón un poquito alejadas, ¿no? de lo convencional del turismo. Y se llaman los Alpes japoneses, ¿no? Los pueblos samuráis, ¿no? Está en la región de Kanazawa. Hay unos pueblitos samuráis, ¿no? que se llaman Sumao, Magome, donde se ve la cultura japonesa, ¿no? Y esos pueblitos sí que tuve la fortuna de verlos en invierno, pues fuera del turismo, ¿no? Y ver esa esencia, ¿no? Esa cultura entre lo tradicional, lo rústico y lo moderno. ¿Llegaste, No a ir a, llegaste a ir a China? Sí, China 3 veces, entré y salí por culpa de tema de visas. Te dan poco tiempo, tienes que salir. Una manera de salir de China es salir a Hong Kong, que es independiente de China, y volver a entrar. ¿Cuál ha sido el país que más te ha impresionado de todos los que has visitado? Más de 100 países que has visitado. ¿El que más te ha impresionado? Yo creo que hay países que son continentes, como yo digo, ¿no? Que son tan grandes que es como un continente. Uno de ellos es China. Es como viajar a otro continente nuevo, aunque sea un país. Es tan inmenso que ni en un año eres capaz de conocer apenas nada. Es una cultura muy difícil de entrar, pero sí que es como milenaria. La China me impresionó, pero creo que el país más fascinante que he conocido en temas así globales es la India. ¿Es cierto que tuviste a perder la vida? Sí, varias veces. Ok. Varias veces, creo que no, ya no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo Dicen, salvaste tu vida? dicen que los gatos tienen 7 vidas y hay cosas de brujas, ¿no? Pero, pues bueno, pues gracias a la gente, ¿no? A la hospitalidad de los beduinos en el desierto, que me salvaron. Estuve en una jaima viviendo con un beduino 10 días, pues que el que me alimentó, que me recogió en el desierto. Estaba en una insolación, casi me quedé en el desierto, pues tirado, y ellos me salvaron la vida, ¿no? ¿Por qué República Dominicana? Buen hombre, Montecristi. No sé, digamos que, fíjate tú que la República Dominicana hace 15 años que yo la visité y me estoy dando cuenta pues cómo ha avanzado, cómo ha cambiado, pero sobre todo lo que siento aquí son como los orígenes, ¿no? Imagínate que la primera iglesia de América, ¿no? Es del continente americano, está aquí, la tienen ustedes en Santo Domingo, ¿no? Correcto. Y la región de Montecristi, pues a mí me trae unos recuerdos pues, ¿no? de la conquista española. Fíjate que aunque esto viene de las raíces de herencia taína, ¿no? de la taína, la herencia taína, ¿no? Que no se olvide, y un poco de herencias africanas y españolas, cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras y vio Montecristi, y vio el Cayo de Montecristi, vio como un camello, ¿no? Claro. A él le parecía la forma de un camello. Entonces, un camello dormido a la orilla del mar. a la orilla del mar se asemejó como a Cristo en el camino del Gólgata, ¿no? Claro que sí. Cuando Jesús caminaba al Gólgata, y por eso le puso el nombre de Montecristi, ¿no? Y ya Bartolomé Díaz escribía sobre estas historias en sus libros en aquella época, ¿no? Sobre las maravillas de las Américas, ¿no? De las conquistas de las Américas, ¿no? Carlos, gracias por la oportunidad entonces. A la cuenta Rinconcitos RD. Un placer de verdad estar con Carlos Muñoz González, un prestigioso escritor español, contándonos de sus viajes por el mundo completo. Así que sigan nuestra cuenta y sigan su audiolibro y su trabajo audiovisual. Así que estamos a su orden. Gracias, de verdad.